Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un vídeo que de verdad, estoy seguro que les va a tocar el corazón. Prepárense para sentir emociones a flor de piel, porque vamos a hablar de algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado: el amor, la pérdida, y la conexión que la música puede crear entre nosotros. Y es que, ¿quién no ha sentido la fuerza de una canción que te llega directo al alma? ¿Quién no ha vivido esos momentos en los que la música parece entender tus sentimientos mejor que nadie? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en una historia así, en un momento épico, emocionalmente cargado, donde una cantante, una artista increíble, rompe en llanto dedicando una canción a su gran amor. Es un concierto que se convirtió en algo más, en una catarsis, en un testimonio de amor y dolor que nos dejará sin aliento. Así que si te gustan las historias conmovedoras, las melodías que te erizan la piel y los artistas que no tienen miedo de mostrar sus sentimientos, este vídeo es para ti. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así siempre estén al tanto de todo el contenido que subo. Ya estamos listos para empezar. La artista de la que les hablo hoy es, bueno, prefiero que lo descubran conforme avanza el vídeo. Lo importante es que es una cantante de un talento descomunal. Su voz, su presencia en el escenario, su capacidad para conectar con el público, todo es simplemente hipnotizante. Y el concierto, el que vamos a analizar, fue algo especial desde el inicio. Se sentía una atmósfera diferente, una energía palpable. Era como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación. La fecha, el lugar, todos los detalles contribuyeron a la magia del momento. Fue en un teatro íntimo con las luces tenues, creando una atmósfera que invitaba a la introspección. La elección de las canciones, el orden en que fueron interpretadas, todo estaba cuidadosamente planeado para crear un crescendo emocional. Y entonces llegó el momento, la canción. La canción que lo cambiaría todo. El silencio se hizo absoluto. El público contuvo la respiración. Y ahí estaba ella, parada en el escenario con los ojos brillando, lista para entonar una melodía que llevaba escrita en su corazón. Se notaba en su rostro, en su mirada, la conexión profunda con la letra y la melodía. La canción, una balada desgarradora, hablaba de un amor inmenso, de una pérdida irreparable, de la lucha por seguir adelante. Y mientras interpretaba las primeras notas, las lágrimas comenzaron a brotar. La emoción la desbordó. Su voz se quebraba, pero continuaba cantando. El público, conmovido, la acompañaba con aplausos, con lágrimas en los ojos. Fue un momento mágico, de una belleza y una fragilidad increíbles. La artista no se escondía, no se reprimía. Se entregaba por completo a la canción, a sus sentimientos, a la conexión que tenía con su gran amor. Y aquí viene lo más impactante. No se trataba simplemente de una canción dedicada. Era una canción dedicada a alguien muy especial en su vida, alguien que ya no estaba físicamente con ella. Era un homenaje, un recuerdo, una forma de mantener vivo ese amor que trascendía la muerte. Y eso, amigos, es lo que hizo de este concierto algo realmente épico. Imaginen el impacto emocional. Una artista exponiendo su dolor, su vulnerabilidad, ante miles de personas. Compartiendo un dolor tan íntimo y transformándolo en arte. Es un acto de valentía, de generosidad, de honestidad brutal. Y la canción, claro, no solo hablaba del amor, sino también del duelo, de la superación, de la esperanza. Un mensaje potente que resonó en cada persona presente y, estoy seguro, que resuena en quienes lo han visto en vídeo. Ahora bien, no les voy a revelar el nombre de la cantante ni el título de la canción, porque quiero que descubran esa magia por ustedes mismos. Les dejaré algunas pistas para que puedan buscarlo. Fue un concierto grabado, muy popular en plataformas de vídeo, que seguro encontrarán si lo buscan. Les prometo que valdrá la pena. La experiencia de escuchar la canción, verla interpretar, es algo que te marca. Lo que sí quiero destacar, es que este tipo de momentos son los que nos recuerdan el poder de la música. La música tiene la capacidad de sanar, de conectar, de unir. Nos permite sentirnos menos solos en nuestros momentos de dolor, de alegría, de amor. Nos da la fuerza para seguir adelante, para recordar, para celebrar. Y la valentía de esta artista al compartir su dolor, al abrir su corazón ante el mundo, es algo admirable. Nos enseña que está bien mostrar nuestras emociones,
que no debemos tener miedo de ser vulnerables. Que la honestidad es la clave para conectar con los demás y con nosotros mismos. Además, es importante analizar la calidad del concierto. La producción, las luces, el sonido, todo estaba perfectamente sincronizado para crear la atmósfera deseada. La banda que la acompañaba, increíblemente talentosa, supo realzar la emoción de la canción. Y la interacción con el público fue algo especial. Se sentía una conexión profunda entre la artista y sus fans. Y mientras ella cantaba, el público se transformó en una sola voz. Un coro de apoyo, de empatía, de amor. Esos momentos son los que hacen que un concierto sea inolvidable, que lo convierten en algo más que un simple espectáculo. Lo transforman en una experiencia compartida, en un momento de comunión. En cuanto a la historia de amor detrás de la canción, se intuye en la letra, en las pausas, en la forma en que el artista mira al cielo mientras canta. Es una historia de amor verdadero, de esos que dejan huella para siempre. De esos amores que nos cambian la vida, que nos hacen mejores personas. Y por supuesto hay que destacar el impacto que este concierto tuvo en la carrera de la artista. Le abrió puertas, la consolidó como una figura importante en la escena musical. Pero sobre todo, le permitió conectar de una manera aún más profunda con su público. Porque al final, eso es lo más importante. La conexión humana. La capacidad de compartir nuestras historias, nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Y la música en este caso fue el vehículo perfecto para lograrlo. Ahora, no quiero arruinarles la sorpresa, así que los invito a que investiguen. Busquen el vídeo, escúchenla, siéntanlo. Estoy seguro de que se emocionarán tanto como yo. Y una vez que lo hayan visto, vuelvan aquí y cuéntenme sus impresiones en los comentarios. ¿Qué les pareció la canción? ¿Qué sintieron al verla cantar? ¿Qué mensaje les transmitió? Este vídeo es un homenaje a la música, al amor, a la valentía. Es un recordatorio del poder que tenemos para conectar a través del arte. Es un llamado a la reflexión, a la empatía, a la honestidad. Así que, como les dije al principio, espero que este vídeo les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Suscríbanse y activen las notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. ¿Qué sintieron al escuchar esta historia? ¿Hay alguna otra canción que les haya conmovido de esta manera? Cuéntenmelo todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Volvamos un momento al concierto. A ese teatro íntimo bañado en una luz tenue que acariciaba los rostros, creando una atmósfera casi sagrada. Cada detalle, desde la disposición del escenario hasta la elección de los instrumentos, parecía diseñado para intensificar la experiencia. El ambiente, cargado de una expectativa palpable, era como un lienzo en blanco listo para recibir la pintura emocional que el artista estaba a punto de crear. La banda, un grupo de músicos excepcionales, era más que un acompañamiento, eran cómplices en la creación de la magia. Sus arreglos, delicados y poderosos a la vez, tejían una red sonora que envolvía cada palabra, cada nota, cada silencio. La forma en que se fundían sus instrumentos, la manera en que se sincronizaban con la voz de la cantante, era algo que solo la maestría y la conexión emocional podían lograr. Y entonces la calma tensa que precedía a la canción. El momento en que el mundo pareció detenerse, esperando la primera nota, la primera palabra. La artista, de pie en el centro del escenario, con la mirada fija en algún punto distante, parecía sumergida en un mar de recuerdos y emociones. Su postura, erguida pero vulnerable, revelaba la fragilidad del alma humana expuesta a su máxima expresión. El silencio, antes de que comenzara a cantar, era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón. Un silencio que no era vacío, sino lleno de expectativas, de empatía, de respeto. Un silencio que permitía a cada espectador conectarse con sus propios recuerdos, con sus propias pérdidas, con sus propios amores. Y luego, la voz. Una voz que, como un río, fluía con fuerza y delicadeza a la vez. Una voz que al principio parecía casi tímida, como si tuviera miedo de romper la barrera de contención. Pero a medida que la canción avanzaba, la voz se volvía más intensa, más apasionada, más desgarradora.
Las notas se elevaban, se quebraban, se fusionaban, creando una sinfonía de dolor y esperanza. Las lágrimas que comenzaron a brotar silenciosamente en su rostro eran la confirmación de la autenticidad de su emoción. No eran lágrimas de tristeza vacía, sino lágrimas de amor, de recuerdo, de nostalgia. Cada lágrima era una palabra no dicha, un abrazo no dado, un beso no sellado. Cada lágrima era un homenaje a la persona amada, una celebración de la vida compartida. El público, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se convirtió en un solo cuerpo, en un solo corazón. La empatía fluía como una corriente eléctrica, conectando a la artista con cada persona presente. Los aplausos, silenciosos al principio, se fueron transformando en un torrente de apoyo y admiración. Las lágrimas corrían por las mejillas, la emoción se apoderaba de los corazones, y todos, por un momento, se sintieron unidos en un mismo sentimiento. El clímax de la canción fue un torrente emocional. La voz del artista se elevó hasta alcanzar notas imposibles, su cuerpo temblaba, sus ojos brillaban. La canción hablaba de la pérdida, del dolor, pero también de la esperanza, de la fuerza para seguir adelante. Y en ese momento todos comprendieron que la música, en su máxima expresión, es un puente que conecta el alma humana con el universo. La letra de la canción, que hablaba de un amor que trascendía la muerte, se convirtió en un himno a la memoria. Era una forma de honrar a la persona amada, de mantener vivo su recuerdo, de celebrar el amor que perdura para siempre. La canción no solo hablaba de la tristeza, sino también de la gratitud por haber compartido una vida, por haber amado y haber sido amado. Después de la canción, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de gratitud, de respeto, de admiración. Un silencio que hablaba de la conexión profunda que se había creado entre la artista y el público. El aplauso que estalló al final fue ensordecedor. No era solo un aplauso, era una ovación, un reconocimiento a la valentía, a la honestidad, a la belleza de la emoción humana. La canción, que ya se había convertido en un éxito, alcanzó nuevas alturas después del concierto. Se convirtió en un himno para todos aquellos que habían perdido a un ser querido, en un consuelo para los corazones rotos, en una celebración del amor eterno. La artista, a través de su interpretación, había logrado tocar la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo. La repercusión del concierto fue enorme. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los críticos musicales elogiaron la interpretación, y el público la elevó a la categoría de leyenda. Pero, más allá de los premios y los reconocimientos, lo más importante fue el impacto emocional que el concierto tuvo en las personas. La artista, con su valentía y su honestidad, había logrado crear un momento de conexión humana que trascendió el tiempo y el espacio. Y ahora, los invito a que emprendan la búsqueda. A que descubran por ustedes mismos la magia de este concierto. A que escuchen la canción, a que sientan la emoción, a que se conecten con la historia. Les aseguro que no se arrepentirán. Para facilitarles la búsqueda, les daré algunas pistas adicionales. Piensen en una artista que ha sido reconocida por su talento vocal y su capacidad para conectar con el público. Piensen en una balada que se ha convertido en un himno de amor y pérdida. Piensen en un concierto que ha sido grabado y que está disponible en plataformas de vídeo. Con estas pistas, estoy seguro de que podrán encontrar el vídeo que les cambiará la vida. Y recuerden, una vez que hayan visto el concierto, vuelvan aquí y compártanme sus impresiones. Quiero saber qué sintieron, qué les transmitió la canción, qué mensaje les dejó la artista. Quiero escuchar sus historias, sus emociones, sus reflexiones. Porque este canal es un espacio de encuentro, un lugar donde podemos compartir nuestras experiencias y conectar a través de la música. Este vídeo, como les dije, es un homenaje. Un homenaje a la música, al amor, a la pérdida, a la valentía, a la honestidad. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y los momentos de dolor, siempre hay esperanza. Es un llamado a la reflexión, a la empatía, a la conexión humana. Y por último, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por escuchar esta historia, por compartir sus emociones, por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a seguir explorando el fascinante mundo de la música. Así que, como siempre, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por favor, déjenme sus comentarios. Sus comentarios son muy importantes para mí.
Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.